Ahora sí, Ernesto Justiniano, por favor. Este informe del monitoreo de las hojas de coca que se cultiva en el país, ¿qué debería informar en sí? ¿Qué es lo que debería decirnos o informarnos al país como tal? Esto en función de las declaraciones del presidente que asegura de que hemos batido récord en la disminución de la producción de la hoja. Este informe de monitoreo de cultivos de hoja de coca presentado por la UNODC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, es un informe que se pensó a nivel mundial para hacer un seguimiento de cuánta droga ilegal por cada región se producía. En el caso de Bolivia, ¿ya?, la droga ilegal principal que se produce es la cocaína. Desde que se empezó a generar este informe en Bolivia, siempre se dio un valor importante, o sea, el corolario, la parte importante del informe era cuánto de cocaína se producía en el país. El informe que está siendo presentado en los últimos 3, 4, 5 años por parte de la UNODC en Bolivia adolece de esta información. Solamente llegamos hasta el punto de cuánta coca se produce, si hubo aumento o disminución de la hoja de coca plantada y punto. Eso no sirve para nada. Esta oficina, reitero, UNODC, es Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. A esta oficina y al mundo en general no le interesa saber cuánto de uva se produce, cuánto de cítrico, cuánto de café, cuánto de coca se produce en el país. Le interesa conocer cuánto de cocaína se produce. Eso no está en el informe. Hace un par de años atrás, cuando con el anterior director de Naciones Unidas se le preguntó por qué el informe adolecía de esta información. La respuesta fue muy clara. El valor de convertibilidad de coca a cocaína no se está presentando porque no tiene un visto bueno del gobierno boliviano. En pocas palabras, este es un informe que dejó de presentar el valor de conversión y por lo tanto la producción de cocaína porque el gobierno boliviano no tuvo ganas de estudiar cuánto daba. Obviamente, todo el mundo conoce, ya, en el ámbito de que antes se necesitaban 349 kilos de hojas de coca para producir 1 kilo de cocaína. Hace unos 3 o 4 o 5 años atrás, ya, se conoce que para producir 1 kilo de cocaína se estiman como 200 kilos de hoja de coca aproximadamente. Algunos hablan hasta de 175. Más o menos, en pocas palabras, la productividad de coca a cocaína ha aumentado el doble. ¿Qué quiere decir? Es decir, se necesita menos de la mitad o la mitad de hoja de coca lo que se necesitaba antes para producir el mismo kilo de cocaína. Y si empezáramos a hablar sobre eso, el informe, este es un resumen, una tabla resumen del año 2012 y 2013, si se empezara a hablar sobre eso, todo el gobierno boliviano se vería en figurillas. ¿Por qué? En el 2006, 2005, 2004, si quieren, 2003, nosotros teníamos una producción aproximadamente de 80 toneladas de cocaína al año. Ese informe, además, ese valor era reflejado ya en el informe de las Naciones Unidas. Si sacamos el valor aproximado de cocaína producida el año pasado en Bolivia, estaríamos hablando más o menos entre 160 a 180 toneladas de cocaína. A mí me gustaría que ahí el presidente Evo Morales dijera, tenemos un récord en la disminución de cocaína producida al año en Bolivia, pero de ese tema nadie quiere hablar. Ese tema es un tema tabú, un tema prohibido, porque evidentemente, ojalá que yo estuviera equivocado, ¿ya? Realmente yo creo que más bien, en vez de ir a un récord en la disminución de hojas de coca plantadas, estamos, ojalá no fuera así, pero podríamos estar hablando en este momento de un récord de cocaína producida en Bolivia. Voy a decirlo de otra forma. 23.000 hectáreas, ya, aproximadamente de hoja de coca plantada,
si comparamos con los mismos factores de producción de coca a cocaína, estaríamos hablando que más o menos son equivalentes a 40.000 hectáreas hace 10 años atrás de plantación de coca sembrada. O, dicho de otra manera, tenemos el doble de cocaína producida. Estamos hablando del rendimiento de la hoja. Estamos hablando del rendimiento para producir hoja de coca a cocaína. 1 litro de gasolina para un vehículo Toyota de hace 10 años atrás rendía tantos kilómetros. Estoy seguro que ese mismo litro en una marca Toyota, en un vehículo, hoy en día, ya del año, rinde más kilómetros que hace 10 años atrás. Lo mismo en el tema de la cocaína. De la cocaína yo estoy diciendo, ya, y me gustaría que lo refuten para que por lo menos empecemos a hablar sobre ese tema, la productividad casi ha aumentado al doble. Así, se necesita la mitad de coca para producir el mismo kilo de cocaína. Pero nadie habla sobre eso porque evidentemente con esas hectáreas que tenemos sembradas estaríamos hablando de récord de producción de cocaína. Ahí es donde yo con toda claridad digo, este informe no es válido desde el punto de vista de la lucha contra el narcotráfico. Es válido desde el punto de vista de agricultura para saber cuántas hojas de coca tenemos sembradas. Pero digamos, ¿eso a quién le sirve, digamos, no? Le sirve evidentemente, seguramente a aquellos, digamos, agricultores con el tema de la coca, pero a aquellos que están interesados en luchar contra el narcotráfico, este es un informe chuto. Este es un informe que no tiene los resultados de producción de cocaína al año en Bolivia, y si eso no está contenido, como por ejemplo, estoy seguro que lo tiene, el mismo informe de Naciones Unidas para la región de Colombia, lleva la producción de cocaína, lleva el rendimiento de coca a cocaína. ¿Por qué en Bolivia no se da eso? Porque evidentemente el gobierno en este caso es juez y parte y no existe una fiscalía por parte, digamos, del mundo. Antes estaba en Estados Unidos el gobierno y sus personeros revisando si estos informes eran correctos y si se hacían bien o no se hacían bien. Hoy en día, mientras esté chuto, este informe no sirve para nada. Y la Unión Europea hoy día ha salido para criticar que más bien este informe, y de eso nadie ha hablado, porque de cocaína nadie habla, pero ha habido una disminución en la incautación de un 40%. Dicho de otra forma, en el 2012 se tuvo una incautación de 36.3 toneladas de cocaína, de base y de clorhidrato. En el año siguiente se tuvo una incautación de 22 toneladas, es decir, de 36 a 22 toneladas, una disminución en la incautación de droga, pero entrar en el tema de cocaína no le interesa al gobierno. Fíjense ustedes que está sencillísimo este asunto. Yo pudiera decir con toda la razón del mundo, haciendo conclusiones, pudiera decir que se ha bajado el número de hectáreas que producen de coca producida por la simple y sencilla razón de que ahora con menos coca podés hacer más cocaína, o con la misma cantidad de coca podés hacer más cocaína. Consecuentemente, tenés que preservar tu oferta, que no sea muy, pero muy grande, porque a mayor oferta te van a bajar los precios de tu coca. Entonces lo que estás haciendo, como buen capitalista, es blindarte sencillísimo por lo que dice Ernesto. Pero si con la mitad pueden hacer más cocaína, entonces reduzcamos un poco, ellos van a hacer más cocaína, pero nos van a mantener el precio. Y, claro, vamos a dejar que vaya al mercado una cierta cantidad, pero lo que nos importa es producir este 47% del total del 100% para que vaya destinado a la cocaína, y con eso más o menos tapamos allá. No tenemos datos de la Cullico, datos oficiales de la Cullico. No tenemos datos oficiales de con cuánta coca se hace cocaína. No tenemos datos oficiales de eso. Lamentablemente lo que sabemos
es que cada vez se encuentra más cocaína y después nos dicen, no, lo que pasa es que están trayéndola del Perú. ¿Del Perú? Anda al Choré, anda a San Germán, anda a Yapacaní y contarles a los que están ahí que ellos no están haciendo cocaína y que están haciendo otra cosa. Y cuando los pillan, ¿qué? Son burderas.